Miércoles 29 de octubre del 2025 al precandidato presidencial por el partido aprista peruano, el señor Javier Velázquez Quesquén. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Gracias por la invitación. Estamos, señor, en una coyuntura que nos apremia el hecho de ver una crisis de inseguridad ciudadana que ha permitido que se pueda tener a un presidente de la República con mangas altas, con jean, con zapatos Caterpillar, para poder caminar, algo que quizás no se ha visto mucho en expresidentes. Un look un poco parecido al de Martín Vizcarra en la pandemia, quizá, pero ¿esto es parte de una estrategia contra la inseguridad ciudadana o está yendo un poco más al show mediático? ¿Cómo lo percibe usted, señor Velázquez? Mire, yo creo que el estilo que le ha impreso el señor Yeri a su gestión es totalmente diferente al de la señora Dina Boluarte, que estaba encerrada, que no declaraba, que no salía, que paraba en las clínicas de estética, ¿no? Y este señor, obviamente, con un asesoramiento mediático sobre su look, está cambiando esa percepción, ¿no? O sea, está haciendo todo lo contrario a la señora Dina Boluarte. El problema de los peruanos es que este es un gobierno de transición. Y el gobierno de transición tiene que tener las cosas muy claras. Solamente creo que los peruanos le pedirían el tema de la seguridad, el tema de que la economía se mantenga como está, porque no van a poderla levantar. Y segundo es que garantizar neutralidad en las elecciones del gobierno, porque todas las bancadas que tienen ministros en el gobierno que han tenido en Dina Boluarte ahora lo tienen con el señor Yeri. Alianza para el Progreso sigue teniendo el Ministerio de Salud, sigue teniendo, inclusive le han dado el MIDI, los programas sociales. Y en estos momentos se están cambiando a todos los jefes de programas sociales y están poniendo militantes de APP. Entonces, eso también hay que mirarlo. Y el señor Yeri no le podemos pedir más porque él es el producto de las bancadas en el Congreso que vienen gobernando estos 4 años sin haber ganado las elecciones, ¿no? Tenemos una nota que refiere al tema de Martín Vizcarra. Vamos a presentarle en breve para que usted nos dé su apreciación la forma en la que ha sido introducido en la plancha presidencial con Mario Vizcarra, su hermano, a la cabeza. Pero antes de ello, coménteme un poco de las expresiones que se han tenido tanto del partido como de gente que está en el norte del país. Ha estado en Chiclayo, sí, ha estado viajando por allá, y algo que he escuchado también en otros precandidatos de su partido, del partido aprista, por ejemplo, Enrique Valderrama me dijo: esta es la elección en la que el APRA le va a ganar a Alianza para el Progreso el norte del Perú, al menos Chiclayo y La Libertad. ¿Usted lo ve también con esa misma percepción? Comparto la opinión de Enrique, y nosotros que estamos viendo es que en La Libertad el grito de Acuña nunca más se va a imponer. Yo creo que no solamente Acuña, sino todos los empresarios que se han metido a la política de la educación han destruido no solamente la calidad de la educación universitaria. Mire usted la vergüenza, han tomado la SUNEDU y la SUNEDU la utilizan como si fuera una agencia de publicidad de ellos. ¿Cómo es posible que la universidad de este señor Acuña esté ubicada entre las 7 mejores del Perú, por encima de la Universidad del Pacífico, ¿no? Esa es una burla. Y lo otro es que los Acuña van a ser duramente aplastados en el país. Yo pensé que eran el cáncer en La Libertad, pero son el cáncer en el Perú. A pesar de exhibir la riqueza que tienen, como han utilizado indebidamente los recursos públicos. Vemos que en La Libertad lo que está pasando en Patas tiene que ver mucho con negocios que tienen los cuñados y familiares. Una correlación ahí parece interminable, exactamente, ¿no? Jóvenes de 21 años que no tienen oficio ganan licitaciones de 300 millones de soles. El señor ministro de Salud anterior, que era de APP, le deja en las cuentas del gobierno regional 3.000 millones para hacer hospitales sin expedientes técnicos. Así están destrozando la institucionalidad del país. ¿Cómo explicar, señor Velázquez Quesquén, cómo explicar tanta representación en el Palacio Legislativo de Alianza para el Progreso? No, ellos la sacaron esta representación, creo que de 11 miembros hace 4 o 5 años. Yo creo que ahora va a ser muy difícil que superen la valla electoral, pero van a ser aplastados en las elecciones. Podrán tener
toda la maquinaria, toda la propaganda que tienen, porque no están gastando la plata de ellos, son la plata del sector público, las instituciones que ellos manejan. Pero el pueblo sabe reflexionar, y yo espero que en las elecciones ellos de repente ni superen la valla electoral, ¿no? Ahora, quiero hablar un poco en relación a lo que viene ocurriendo dentro del estado de emergencia como tal. Es probable que de estos 30 días se puedan prolongar a 60, pero hay una diferencia notable de acuerdo a la percepción ciudadana, y eso también lo ha registrado en las encuestas de la aprobación del presidente Gerí. Es la forma en la que va hacia los lugares que han tenido mayor incidencia en materia de extorsión, en materia de homicidios, en materia de asaltos. ¿Hay en usted también una lectura que se asemeja a la percepción ciudadana de un estado de emergencia que podría dar resultados? Es un tema cosmético, no es un tema de fondo. Tampoco no le podemos pedir que en menos de un mes resuelva el tema de la inseguridad, que es una política pública que tiene que construirse no solamente utilizando como herramienta el estado de emergencia, porque al final de cuentas, ¿cuál ha sido el resultado positivo de las emergencias que editó Dina Boluarte? Cero, nada, solamente para la foto. Que puede ser disuasiva, pero evidentemente si decretan el estado de emergencia en Lima y Callao, los delincuentes se van de vacaciones a Ica, esperan que pase y siguen cometiendo sus fechorías. Yo creo que a este gobierno no le podemos pedir nada más porque es un gobierno de transición. Pero le ha dado un oxígeno, ¿no?, al país, le ha dado un respiro nuevo, ¿no? Obviamente, pues, si estábamos con el desastre de la señora Boluarte, que estaba a cero en las encuestas, que de verdad resulta siendo la vergüenza de que una mujer haya sido presidente de la República y que haya quedado mal con las mujeres, porque era tan indolente que a pesar de todo lo que había en el país, seguía viajando fuera del país, seguía en la frivolidad de los relojes Rolex, arreglándose el rostro. Entonces, con un nivel de popularidad así, cualquier otra persona con sentido común que venga y ordene un poco la casa iba a tener este nivel de popularidad. Pero tampoco, repito, y yo le pido al señor Gerí que él me resuelva el problema de la seguridad, porque él va a estar hasta abril, nada más que ya se hagan las elecciones de primera vuelta, ya tiene que comenzar a arreglar sus papeles para entregarle el país al nuevo gobernante. ¿Sería impropio entonces o poco sabio el hecho de estar impulsando, promoviendo mociones de censura a la mesa directiva del Congreso? Más bien el Congreso debería ser censurado en su totalidad, con lo que ha pasado con esta señora comunista que Lucinda ha dejado, es una muestra de verdad reprochable lo que hemos visto, y el Congreso ha tocado fondo. Pero fíjate, para que veas el nivel de descrédito que tiene el Parlamento Nacional. Un hecho de esta naturaleza ha debido resolverse en el día. El Parlamento se ha debido reunir, suspender la semana de representación, reunir y expulsar a esta congresista. No merece estar en el Palacio Legislativo, la señora. Es una vergüenza lo que hemos visto, el vejamen a los trabajadores, ya ni siquiera frivolidad, sino los comunistas son así, pues, los comunistas que supuestamente defienden al pueblo, una vez que llegan al poder, no solamente se les sube a la cabeza, sino que se vuelven lo peor de los que tienen ese tipo de poder. Mira la señora Dina Boluarte. ¿Quién iba a pensar que esa señora que firmaba DNIs en una oficina de Surco resulta siendo presidente? Mira a qué se dedicó. Paraba en las clínicas de estética, recibiendo relojes Rolex, viajando. Ahora, usted ha dicho, señor Velázquez, que los comunistas son así. Hemos tenido igualmente a un congresista de la República como Guillermo Bermejo, que recientemente ha sido sentenciado por afiliación terrorista. ¿Esto qué nos deja entrever? Bueno, que el terrorismo, los terroristas, luego que se pacificó el país, los terroristas han ingresado a una nueva etapa, están participando en la vida política. No olvide que cuando ganó Pedro Castillo, algunos ministros condenados por terrorismo tuvieron estos altos cargos. Sí. Entonces, es reprochable, y de verdad que el tema de esa congresista no debería estar un día más. Y los congresistas no se dan cuenta que ese foco purulento que genera
este acto de esta congresista se extiende como una metástasis a todo el Congreso. Si los congresistas creen que son los vivos, se hacen los locos porque están en semana de representación, y dicen, no, que lo vea la Comisión de Ética, a ellos les va a alcanzar la indignación que hoy día el país siente por un acto de esta naturaleza que ha tocado fondo el descrédito del Congreso, ¿no? Ahora, el señor Bermejo ha dicho de que esto ha evidenciado que existe una justicia politizada en el país, el hecho que hayan fallado en su contra, porque definitivamente ha sido un activista él en sus ideas desde el Congreso de la República, desde antes, indicando que cuando llegue al poder iban a llegar para quedarse, que para no repetir el mismo término, las tonterías democráticas no iban con él. Entonces se ha demostrado entonces con esta sentencia que hemos tenido a un presunto terrorista en el Congreso. A él no lo han condenado por razón de sus ideas, no ha sido un perseguido político. Esta investigación tiene muchos años y los jueces han establecido bien claro los cargos. Él ha tenido una vinculación muy directa a Sendero Luminoso. Y obviamente que esta condena, los fundamentos de la imputación son muy objetivos, no tiene nada que ver con el activismo político que él ha realizado. Obviamente que muchos de los terroristas para protegerse se han metido a la vida pública, especialmente a funciones como el Parlamento, para protegerse. Pero en este caso la justicia hizo su trabajo, ¿no? Bien, vamos a presentar la nota, señor, que le habíamos anunciado en breve, porque nos parece y nos llama la atención la forma estratégica en la que Martín Vizcarra ha sido incluido en la planilla presidencial. ¿Puede hacerlo a pesar de sus inhabilitaciones? Vamos a dar la nota y luego lo comentamos. ¿Se imagina un exfuncionario inhabilitado de ejercer la función pública buscando volver al poder como parte de una plancha presidencial? Este podría ser el caso de Martín Vizcarra. Pese a las 3 inhabilitaciones constitucionales en su contra, el partido Perú Primero incluyó al expresidente como parte de la plancha presidencial liderada por su hermano Mario Vizcarra en las elecciones internas de dicho partido. Es una inscripción de candidato a las primarias. El término precandidato jurídicamente no existe. ¿Por qué ha pasado ello? Porque los amigos del Congreso establecieron que las candidaturas a las primarias se presenten, califican e inscriban ante el propio órgano electoral de la organización política. Una resolución del Tribunal Electoral del partido Perú Primero precisó que la inscripción del expresidente es solo temporal. Su participación dependerá de un eventual fallo internacional que le devuelva sus derechos políticos. La parlamentaria Patricia Juárez, desde el Congreso de la República, criticó el accionar de Martín Vizcarra. El señor Martín Vizcarra es conocido como un sinvergüenza, ¿no? La verdad es que él está inhabilitado y bien inhabilitado se va a quedar. Entonces, ¿cómo podría entenderse esta acción de Martín Vizcarra? Pero sí creo que le podría servir en un escenario en la Corte para, digamos, magnificar el impacto de la lesión del derecho. Es decir, en un escenario en el cual la Corte le dé la razón, el hecho de que se evidencie que encima no le ha dejado participar en un proceso como las elecciones generales intensificaría el grado de afectación al derecho y evidentemente implicaría que pudiera tener una reparación económica mucho más alta. En ese contexto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, advirtió que las candidaturas de personas inhabilitadas no pasarán los subsiguientes filtros electorales. Debemos recordar que, en paralelo, Martín Vizcarra afronta también un proceso penal por presunto cohecho que podría, al igual que ahora, inhabilitarlo de postular. Bien, estábamos ahí escuchando al analista, el señor Naopari, para poder entender un poco la forma en la que ha sabido inmiscuirse el señor Martín Vizcarra. ¿Cómo lo percibe el señor Javier Velázquez Gején? Bueno, no me llama la atención, este señor es un mitómano, es un cínico. Yo creo que es el perfil de un presidente que nunca más debe volver a gobernar el país. Él sabe que está inhabilitado, lo que está haciendo es buscando cómo le traslada su respaldo al hermano para tener una bancada parlamentaria que permita en el futuro protegerlo de las denuncias por sobornos que él tiene. Y segundo, que los fallos, las 3 inhabilitaciones del Congreso son políticas y eso le va a impedir que él sea candidato. Lo que estamos viendo es la forma como ciertos sectores del Ministerio Público y del Poder Judicial actúan, lo dejan libremente que haga actividad política y no va a pasar la inscripción al Jurado Nacional de Elecciones y esperamos que
en su momento la autoridad electoral lo retire. Lo que está haciendo es promocionando al hermano, como te repito, porque el Congreso se ha vuelto, en algunos aspectos, las bancadas más se dedican a defender los intereses de sus líderes que los del país, ¿no? Sin embargo, Martín Vizcarra ha estado detrás de un recurso, específicamente un recurso de casación, para evaluar, para que la Corte Suprema, que en este momento está liderada por el juez César San Martín, pueda de alguna manera retroceder el caso para que no se consideren las comias. Pero ya ha sido recientemente este pedido del señor Martín Vizcarra declarado infundado, este recurso de casación, es decir, todo lo que hizo en su gobierno como presidente regional de Moquegua va a continuar. El doctor San Martín es uno de los mejores juristas y de la Corte Suprema, ¿no? Es un gurú del derecho penal, y a la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional se han pronunciado en el caso de inhabilitaciones políticas que hace el Congreso. Esta es una facultad que la Constitución le asigna exclusiva y excluyentemente al Congreso, y me alegro que el Poder Judicial no pueda intervenir en este tipo de medidas tomadas por el Congreso, porque es una función constitucional, ¿no? Y repito, este señor ha sido señalado por amigos como el ministro Hernández, por empresarios, de ser un compulsivo cobrador de coimas por las obras que realizaba en el gobierno regional de Moquegua, y lo que está haciendo es buscando tener un apoyo en el Congreso con el hermano y algunos ingenuos que van a participar para poder protegerse, ¿no? Bien, señor Velázquez Quesquén, hasta el momento de acuerdo con todo lo que ha puntualizado, porque es en efecto una imagen de alguien que debe entenderse por la juventud que va a estar votando por primera vez este abril del 2026, y que han conocido a Martín Vizcarra en la pandemia, cuando tenían 14, 15 años, en la que lo veían a un amable sujeto apareciendo todos los días al mediodía para hablar acerca de cómo tener cuidado en esa época de pandemia, en esa época de virus, que dicho sea de paso fueron medidas completamente contraproducentes, que más bien elevaron los niveles de contagios, y es importante que la gente que lo ha visto ahora último en TikTok sepa quién es realmente el señor Martín Vizcarra. No solamente nos dejó ese triste legado de que el país fue uno de los países donde más muertos murieron por COVID, sino que este sujeto se vacunó primero, él y su familia, y tercero es que en el COVID muchos de sus funcionarios han terminado millonarios, y que hasta ahora no han sido investigados. Bueno, vamos a esperar qué es lo que vaya a ocurrir con el señor Martín Vizcarra. Desde aquí en BT, la voz que inspira, nos mantenemos vigilantes. Ahora sí, señor Velázquez, que es quien estamos aquí conversando con el ex congresista de la República, también ex ministro de Estado, en un momento donde el país también, por supuesto, creció mucho económicamente. Pregunta directa, señor Velázquez, que es quien, ¿por qué quiere ser presidente del Perú? Bueno, yo todavía estoy participando en las primarias. Yo creo que el APRA, en el segundo gobierno del 2006-2011, Alan García lo encauzó por los caminos de la prosperidad y con resultados con evidencia. Sacamos 5 millones de gente pobres, hicimos 35 hospitales, no había esta crisis política que había ahora. Nosotros con 36 parlamentarios le dimos estabilidad política al Poder Ejecutivo. Nadie se atrevió a plantearle una vacancia a Alan García, y te diré algo, en esos 5 años no se censuró a ningún ministro, porque Alan y quienes fuimos sus primeros ministros teníamos la capacidad de respuesta política a acontecimientos en los que había que asumir la responsabilidad política. Como fue lo de Bagua con Mercedes Cabanillas. También como fueron los petroaudios. Y nosotros asumíamos responsabilidad política. Ahora, en este gobierno han habido 50 muertos en Puno y en Ayacucho, y todavía algunos sectores de la derecha conservadora y mercantilista siguen pensando de que está bien que los hayan matado, y la responsabilidad política la tiene Dina Boluarte y su Consejo de Ministros, y hasta ahora no la asumen. Esa es una herida abierta en el sur. Acaba de morir un chico disparado ahora en la última marcha, y no pasa nada. ¿El discurso de Dina asesina para usted es válido?
Y yo la verdad que yo comparto la opinión y la indignación de quienes sostienen esto, porque ella con el Consejo de Ministros son responsables de esas muertes. Y creo que un nuevo gobernante el 28 de julio del próximo año tendría que poner a buen recaudo a esta señora y al Consejo de Ministros para que respondan políticamente por estas muertes, ¿no? Ahora, esto también podríamos indicarlo, ¿no?, con lo que pasó en Bagua, pues, señor Velázquez Quesquén, en el gobierno de Alan García. Podríamos, no sé, tener la impresión de que debía responder el señor Alan García por la crisis que ocurrió en el 2009. Se respondió. El gabinete de UDECIMO se fue a su casa. Se respondió políticamente. Nosotros, cada vez que ha habido un hecho, por ejemplo, el caso de los... ¿Usted lo considera que han asumido esa responsabilidad? Por supuesto, todo el gabinete se fue a su casa, yo reemplacé y decimos. Y así se asumen las responsabilidades políticas. Se le da una señal al país que cuando cometes una decisión que no es la adecuada, respondes políticamente. Tú sabes que para eso están los gabinetes ministeriales. Los ministros responden porque, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República es irresponsable en el tiempo de su mandato, por el mandato de la Constitución. Y segundo es que nosotros nos adelantábamos a las crisis políticas. Por ejemplo, tenemos la señora Dina Boluarte, durante los 30 meses que estuvo al frente del país, no podía ir al sur. Claro. Parecía una gobernadora, no podía ir al sur. Entonces, era un gobierno que carecía de legitimidad. Lo primero que debe decir Yeri, si quería hacer un gesto sustancialmente diferente al anterior, ha debido ir a Puno, pedirle disculpas a los hermanos de Puno y Ayacucho por esas lamentables muertes. Pero no, claro, más fácil el expediente de hacerse loco, y esta es una herida abierta que queda en el sur. Bien, señor Velázquez Quesquén, algo que le pregunté en la última oportunidad que me tocó entrevistarlo aquí en Betel Radio, me dijo que usted tenía la intención de ver a Carla García como candidata. Específicamente, usted todavía no tomaba la decisión de ir usted encabezando la lista de precandidatura para las elecciones internas. ¿Qué pasó? ¿Qué coordinaciones hubieron? Cuénteme un poco al detalle. ¿Qué conversaciones tuvieron, coordinaciones con Carla García para que usted asuma y Carla vaya como primera vicepresidente? A mí me buscó Humberto Abanto y Carla. Hablaron conmigo de la posibilidad de que podamos organizar una fórmula que participe en las elecciones internas. Luego hicimos consultas a líderes regionales como Félix Ortega de Ayacucho, José Vargas de Puno, Lucho Wilson de Cusco, y nos reunimos en Arequipa. Y en Arequipa se compulsó de que quién debería encabezar esa fórmula. Y yo siempre le agradecería a Carla. Carla es el verdadero cambio del APRA. Pero ella entendía de que el mejor activo que tiene el APRA es ofrecer su experiencia. Y consideraba de que yo era persona que debería encabezar esa fórmula. Lo evalué y acepté participar con ella. Lucho Wilson, no me arrepiento de ella porque es una fórmula eminentemente provinciana. Y también te digo, es como una especie de sacarse clavo. En 2011, muchos de los dirigentes que están postulando en otras fórmulas me sacaron de la candidatura. Yo era candidato en 2011, me sacaron. Ah, mire usted. Y ahora, si gano la elección interna, ya no me van a poder sacar. Entonces, yo agradezco a Humberto Abanto, que es uno de los mejores penalistas que tiene el Perú. Sí, uno de los más intelectuales, más preparados del Perú. Él está auspiciando esta candidatura. Pero él no quiere participar, ¿no, Humberto Abanto? No, él no está inscrito, no en la fórmula, pero evidentemente en la eventualidad que ganemos internamente, y como vamos a pasar a segunda vuelta y ganar, cualquier gobierno, especialmente el nuestro, ahora lo tendría Humberto Abanto liderando lo que él más conoce, que es hacer una profunda reforma en la administración de justicia, ¿no? Bien, señor Velázquez Quesquén, usted ha mencionado a José Vargas, ¿se refiere a José Augusto Vargas Fernández? Sí. Él es de Puno. No, de Ayacucho. Loreto. Ah, Loreto, de acuerdo. Él ha sido congresista de la República. Sí. Algo que yo tengo y lo recuerdo muy frescamente al señor José Vargas es que impulsó la ley de unión civil en el año 2010, pleno gobierno de Alan García. ¿Es también parte de su agenda promover la unión civil entre personas del mismo sexo, señor?
No, pero yo me inscribo en la tesis. Yo soy muy conservador, yo soy antiaborto, creo en la familia, en matrimonio, pero yo creo que si se da esta discusión de la unión de un hombre con otro hombre, la unión civil, y que tenga que ver solamente para regular derechos patrimoniales, yo creo que en nada afectaría a la institución del matrimonio. Un contrato patrimonial estrictamente. Exactamente. Yo estaría de acuerdo. Lo que sí no estaría de acuerdo es el tema de adopción, de otras cosas que tengan que ver con perfiles estrictamente espirituales y de familia, ¿no? Bien, señor, su reflexión final. En las previas ya a las elecciones internas del APRA, probablemente lo entreviste de aquí después del 30 de noviembre y tengamos noticias de quién será el representante del APRA. Mire, son 15 fórmulas. Sí, 15. Señor, 15 listas. Imagínese usted. ¿Cree usted que le va a ganar a esas 15? Claro, sí. Para eso estoy participando. Y yo me he desplazado casi por la mitad del país, ahora este mes voy a hacerlo. Nos quedan 30 segundos. ¿Por qué deberían escogerlo usted los apristas? Por mi trayectoria y mi experiencia. Y creo que estoy preparado para gobernar el país. Ya lo he gerenciado en el gobierno de Alan hacía 15 meses y ha habido mucha tranquilidad política y hemos sacado adelante cosas. Pero quiero decir lo siguiente, soy el número 13 y para mí el 13 es cabalístico, porque el año 95 yo llegué por primera vez al Congreso con el número 13. Mire usted. El número 13. Entonces ahora nuevamente vamos a volver a llegar a la final de estas elecciones internas con el número 13. Y los compañeros están muy entusiasmados con esta fórmula popular y provinciana que la encabezo yo y la integra Carla García y Luis Wilson, pero además porque le damos un ingrediente. Carla García representa el auténtico cambio del APRA. ¿Puede venir Carla García? Le hemos estado llamando para que venga, anímela a que venga Carla García. Claro, ella ha estado dispuesta a venir, invítela, ella va a venir. Perfecto, listo. Por boca del precandidato está invocando a invitar también a la señora Carla García, hija del expresidente. Señor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos con el abogado del policía, Luis Magallanes, aquí en Betel Radio, La Voz que Inspira.